Hola jóvenes, vamos a hablar hoy sobre los sistemas de lazo cerrado y más específicamente de los elementos del sistema de control. Qué importante, miren este artículo de la SEP escrito por Cecil Smith, donde quieren explicar el PID para los procesos de ingeniería. Y lo que habla primeramente es de la ecuación básica de control. Vamos a ver que la ecuación básica de control prácticamente es el lazo cerrado o el loop o el lazo de control que tenemos acá. Vamos a hablar específicamente de eso. Para eso vamos a hacer uso de los diagramas P y D. Vamos a ver que en este caso tenemos un horno el cual tiene una entrada de aire fresco por medio de compresión y él saca aire caliente por medio de la combustión de algunos gases y después tenemos gases de escape. Como vemos, para cualquier lazo de control debemos de tener una medición. En este caso se está midiendo la temperatura del aire caliente de salida, el cual emite una señal de control y es una acción para generar que los gases entren o dejen de entrar para poder calentarlos a la temperatura deseada. Lo que podemos ver en este PID es los elementos básicos del lazo de control, que es un elemento de medición, un controlador y un elemento final de control. Si hacemos la traducción de este lazo de control o cerrado de PID, podemos basarnos al uso de un diagrama de bloques. Si hacemos esa traducción, vamos a tener el diagrama de bloques y los mismos elementos que hemos estudiado. El controlador, la válvula de control, vamos a tener un horno y un termopar. ¿Qué va a pasar? Que cada uno va a tener sus entradas y salidas. Como vemos que van apareciendo en el diagrama de bloques. Y cada uno va a representar a un elemento de control. Vamos a tener al elemento de medición, al controlador y al elemento final de control. Si nosotros miramos, tenemos nuestro proceso con la temperatura de salida del horno y la entrada del flujo de combustible, el cual está retroalimentado a un elemento de medición, el cual da como salida una temperatura del aire medido, miren, del aire de salida medida, el cual es comparado con la temperatura de aire de salida deseada, generando así un error, usando la estrategia de retroalimentación negativa. Este error entra a un controlador, el cual genera una acción que va a ser una caída de presión para poder abrir o cerrar la válvula de control, como lo vimos nosotros, y esta entregue un caudal de combustible. Si nosotros miramos el comparador y el controlador, en este caso le vamos a llamar controlador, porque todo este elemento va a ser un solo. Si nosotros nos centramos prácticamente solo ahora a hablar del controlador, vamos a tener lo siguiente. Al controlador que hemos designado entre comillas, vamos a ver que es un dispositivo electrónico. Prácticamente él es un dispositivo que con un algoritmo informático genera una acción por medio de la lectura que hace de entrada. Vamos a ver que él está en tres partes. Vamos a ver que la variable medida entra a un transductor que genera de la variable medida a una señal digital que entra a este controlador o procesador electrónico, el cual ya tiene procesada la variable deseada, que será la variable de setpoint, y él saca una acción como una señal digital que debe de ser convertida hacia una acción que va a recibir el elemento final de control. A esto le vamos a llamar controlador, donde vamos a tener una variable medida de entrada y vamos a tener la variable de acción de salida. Cuando hablamos de la variable de acción, puede ser una caída de voltaje o una potencia
que va a ser usada para una resistencia eléctrica que dé un enfriamiento o un criostato que quite calor del proceso para enfriar por medio de un, como le decimos nosotros, controlador o como vemos en las refrigeradoras, un termostato. O puede ser una caída de presión que va a una válvula de control por medio de su compresor para abrir la acción del vástago. Sí, y en la variable medida, que puede ser una señal, prácticamente ella va a venir una señal analógica, una sinusoidal, que va a entrar y como sabemos el controlador es electrónico, él solo lee señales digitales. Entonces debe ser convertida a una señal digital, que es esta señal cuadrada, para ser procesada. Nosotros podemos ver que hay controladores que en la industria o en el mercado se vende totales donde le podemos ingresar la variable medida y sacar la acción. Pero dependiendo de ellos, vamos a ver que puede venir por separado el procesador, el convertidor y el transductor. Vamos a ver que hay controladores que vienen con su transductor o hay controladores que no vienen con su transductor y tenemos que comprar estas piezas por separado. Vamos a hablar de los tipos de controladores. Tenemos discretos, los cuales no hacen acción a través de todo el tiempo, y continuos, que estos son dinámicos y a través de todo el tiempo van haciendo una acción. Vamos a ver que los controladores tienen este aspecto. Son controladores de unos 5 pulgadas de alto y de unas 4 o 3 pulgadas de ancho. Vamos a ver que pueden tener pantallas donde nos dicen el proceso dinámico, cómo va de las variables de ajuste, las variables de control y las gráficas. Y estos botones que podemos ver acá son para, miren, generar la variable de setpoint o para aumentar o disminuir o generar los parámetros de ajuste del controlador, que ya vamos a hablar más adelante. No me voy a centrar en la parte electrónica de ellos, sino en los algoritmos utilizados para que ellos puedan trabajar y generar la acción con una función de transferencia. Vamos a empezar hablando de los controladores proporcional discretos, que serían los on-off. Vamos a tener este algoritmo del controlador, que tenemos la presión, que en este caso sería la acción, la ganancia del controlador o la constante del controlador, el error y la presión de estado estable. Si nosotros restamos de la presión menos la presión de estado estable, estamos linealizando el error. Por lo tanto, vamos a encontrar que el algoritmo sería el siguiente, haciendo énfasis que la presión y el error, que el error viene de la variable medida, son variables del tiempo. Y haciendo la transformación de su dominio por la transformada de Laplace, obtenemos la siguiente función en dominio de la frecuencia de Laplace. Como estamos hablando de un controlador on-off, vamos a ver que el único punto que va a tocar es que el error sea o tienda con un límite, que el error tienda a 0, ¿verdad? Y si este tiende a 0 en la función de transferencia, es decir que Kc va a tender a infinito. Lo que vamos a tener un comportamiento ideal de este controlador de esta manera. Vamos a tener que él va a querer que el error siempre sea 0. Miren, en el eje de la X tenemos 0. Y cuando sea 0, él va a generar una ganancia infinita hasta llegar a una presión máxima. Esto sería como el comportamiento ideal de este controlador. Vamos a ver que el comportamiento real se da por una banda muerta. ¿A qué me refiero con una banda muerta? Que él va a trabajar dentro de rangos, de una presión mínima a una presión máxima, es decir, acción mínima, acción máxima, dependiendo del error mínimo y máximo que él pueda controlar. Si nos centramos en este punto de esta flecha, vamos a encontrar que tenemos un error mínimo. Miren, un error negativo, un error mínimo hacia la variable de setpoint. Vamos a ir viendo que si este error va aumentando, aunque pase por 0, no va a generar un error hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar al máximo. Cuando llega al máximo,
Este va a generar una acción como una delta de Dirac a aumentar la presión, es decir, abrir la válvula hasta la presión máxima de apertura, donde estaría en ON, y este va a ir disminuyendo el error hasta llegar al error mínimo, donde se va a cerrar por totalmente la válvula y va a estar en este juego con esta banda muerta. Por eso es que a este controlador se le conoce como on-off, porque aunque a través del tiempo él no genera acción, solo genera acción en el mínimo y en el máximo de error, que sería abrir o cerrar o aumentar la potencia de energía o cerrar la potencia de energía. Ahora vamos a hablar de los controladores proporcionales continuos. Si miramos, estos controladores tienen el mismo algoritmo y la misma linealización del error, con la diferencia que estos no van a tener una función de transferencia que tenga un límite del error que tienda a 0. Y por lo tanto, la ganancia del controlador no va a tender a más infinito, sino que siempre va a ser un valor positivo, nunca 0 y nunca negativo. Vamos a ver que este va a ser el primer parámetro de ajuste del controlador. ¿Se acuerdan los botones que les había dicho el dispositivo electrónico? Es lo que hacen que ingresen el set point y este parámetro de ajuste, que es la ganancia del sistema en el controlador. Vamos a ver que el comportamiento de un controlador proporcional continuo es una pendiente, miren, positiva siempre, que va desde errores mínimos hasta máximos, donde él, si va aumentando el error, va aumentando la acción por el controlador. Si miramos cuando el error llega a 0, estamos en la presión de estado estable, es decir, que la presión constante o la acción constante. Vamos a ver que en la práctica, este controlador, al igual que el on-off, genera niveles de saturación, presión máxima y mínima. Es decir, que él va a trabajar en un rango mínimo y máximo de acción. Con la diferencia del on-off, que este controlador proporcional sí va a tener una acción para disminuir o aumentar a través del tiempo. Y no va a trabajar en una banda muerta. Sí. Lo importante es que con el controlador proporcional vamos a disminuir la acción, o la variable controlada se va a acercar a la variable deseada, pero nunca la va a eliminar, porque se va a generar un error de offset, que este error es cuando la variable de control va disminuyendo, acercándose a la variable deseada, pero nunca se toca. Y ese offset sería la variable controlada en el tiempo de respuesta ya en estado estable menos el valor de la variable deseada. Eso nos va a dar un error en el proceso. Entonces vamos a hablar del controlador proporcional integral, que viene a remediar esta acción de error por offset. Vamos a ver su algoritmo. Su algoritmo tiene la parte proporcional y se ha aumentado una parte integral. Lo que se hace es que se integra el error a través del tiempo por su acción proporcional usando un tiempo de reset o un tiempo integral. ¿Qué es ese tiempo de reset? Ustedes lo han escuchado en muchos dispositivos electrónicos. Vamos a, decimos vulgarmente, a resetear el aparato. Entonces nosotros lo que hacemos es que le damos un tiempo para que elimine todo ese error de offset y vuelva a generar la integral a través del tiempo. Ese tiempo es el de reset. Vamos a ver que al igual que el controlador proporcional se puede linealizar su error generando un algoritmo a través del tiempo proporcional integral, y haciendo la transformación de Laplace obtenemos esta función de transferencia. Esta función de transferencia tiene ahora dos parámetros de ajuste, que es la ganancia del controlador, que siempre es mayor que 0, y el tiempo integral, por tratarse de un tiempo, también tiene la restricción de ser mayor a 0.
vamos a ver que el controlador proporcional integral elimina el error de offset. Es decir, que esa parte integral lo que hace es que va eliminando ese error de offset hasta que la variable controlada llega a la variable deseada. Pero esta genera sobretono. ¿A qué me refiero con sobretonos? Es decir, empieza a hacer resonancia de la función del proceso de control y va generando picos altos o crestas que van aumentando los tiempos de respuesta para llegar a la variable deseada. Es decir, que va aumentando el overshoot o el excedente en el proceso de control. Ahora vamos a hablar del controlador proporcional integral derivativo. ¿Para qué tenemos este algoritmo? Si miramos, aumentamos solo una parte que es la derivativa, porque tenemos proporcional y la integral, y esto es para eliminar esos sobretonos. Si esos sobretonos nos están dando un error máximo o mínimo, vamos a sacar el error del error en el tiempo por medio de ¿qué? De una derivada. Si hacemos en diferencias finitas, esto es como que estuviéramos sacando el error del error por una acción proporcional derivativa. Entonces, hacemos la linealización del error teniendo los tres énfasis que serían proporcional integral derivativo, y con eso hacemos la transformada de este y obtenemos la función de transferencia, que ahora tenemos tres parámetros de ajuste: la ganancia del controlador, el tiempo integral o de reset y el tiempo derivativo. Eso lo que nos va a dar como uso de este controlador es que este control derivativo va a eliminar los sobretonos y no hay error de offset por el control integral. Entonces, si nosotros miramos a este controlador proporcional integral derivativo como estudio de todo el control que se ha hecho a través del tiempo, se ha eliminado los sobretonos, el offset, y tenemos a la variable en la variable deseada. Entonces, al ponerlo otra vez en nuestro proceso donde tenemos el horno, el termopar y la válvula de control con la temperatura de salida del aire caliente, la temperatura medida, el comparador generando error y haciendo una acción de la caída de presión para la válvula y que ésta nos entregue combustible, vamos a encontrar que estas tres acciones se hacen por medio de un proceso en paralelo. Miren, en paralelo, no en serie como lo que hemos visto en el primer parcial. La acción en paralelo hace de que la acción proporcional, la integral y la derivativa trabajen instantáneamente analizando el error para eliminar el offset, el error y los sobretonos, y así obtener una acción ya filtrada que ayude a la válvula de control a generar la mejor respuesta entregando combustible para que la temperatura del aire caliente por medio de la medición llegue a la temperatura deseada y sea un error igual a 0. ¿Qué podemos ver de estas acciones nosotros? La proporcional integral y la proporcional continua. Vamos a analizar esta gráfica. Si nosotros miramos en la primera, en la proporcional integral derivativa, que es paralela, son suma de las tres acciones. Entonces, si miramos, en la número 1, la gráfica nos reporta un control de acción que no hay ningún control. Es decir, como el proceso, como el que teníamos, como los que hemos estudiado de lazo abierto en el primer parcial. ¿Qué pasa? Este lazo abierto siempre va a llegar a a un valor de estado estable. Pero a veces ese valor de estado estable no es el que deseamos. Y al querer un valor deseado, que vamos a ver que es este eje, debemos de generar una acción de control. Si observamos la acción proporcional, que es la gráfica número 2, empieza el proceso y se va deteniendo. Si ustedes van viendo, se va deteniendo hasta que tenemos que una desviación menor de más o menos 5%, pero esta nunca llegó a la variable deseada. A esto es lo que le llamábamos anteriormente valor de offset. Es decir, que este controlador proporcional sirve para procesos robustos, es decir, para procesos donde el offset
se encuentre dentro de la desviación del proceso. ¿A qué me refiero en esto? Supongamos en la industria azucarera, los parámetros más importantes son la pureza y el color del azúcar para su venta. Entonces, si a mí un determinado cliente me dice, yo quiero azúcar con color y esto, que cumplo en norma, pero si me pide un determinado tamaño de grano con un coeficiente de desviación o de variabilidad y un tamaño de grano determinado, y yo hago mi proceso y le pongo un controlador proporcional y veo que esa desviación o ese tamaño de grano está dentro del rango que me ha dado mi cliente por ese offset, yo puedo usar un controlador proporcional. ¿A qué me refiero? Yo tengo este error de offset, ¿verdad? Y si este error está dentro del rango del coeficiente de variabilidad, es decir, que yo sí que puedo hacer un control proporcional, porque es un proceso muy robusto que el offset no me va a importar. Ahora miremos la gráfica número 3, que sería un controlador proporcional integral. Vamos viendo el mismo comportamiento, pero al llegar la acción integral hace que caiga severamente la gráfica, generando miren, esta cresta con un sobretono muy alto. ¿Lo ven? Te va generando más sobretono y miren, tiene tiempos de respuesta más largos para llegar a una desviación menor del más menos 5%. Este controlador proporcional integral es cuando nosotros tenemos procesos que podemos darle continuidad muy alta y tenemos tiempos de respuesta muy grandes porque vamos a tener respuesta muy adelante del proceso. Y otra variabilidad es que presente altos coeficientes de variación de la temperatura, la concentración, etcétera, de la variable de control, porque va a tener sobretonos muy altos al inicio del proceso. Y de último, la acción proporcional integral derivativa, si nosotros miramos la gráfica número 4, va aumentando, tenemos el aumento, pero ella no genera grandes sobretonos. Y miren, detiene al proceso llevándolo al valor de estado estable muy rápidamente. Es decir, que este último debería de ser por su gran inversión, ya que se están generando 3 acciones y 3 parámetros de ajuste, deberíamos de usarlo para procesos muy finos o que tenemos que tener una variabilidad muy pequeña, que sería industria farmacéutica o ver algunos parámetros en la industria de alimentos o en la industria de energía que son muy importantes. Bueno, con esto dejamos el tema de controladores y lo que les voy a pedir es que hagan la lectura de sus libros y vayan generando los ejercicios propuestos ahí. Muchas gracias.